Mis padres me ponían un tope de 100 palabras al día. 20 años más tarde, quisieron callar a mi hija. Ellos pensaban que los niños debían verse bonitos y calladitos, y lo tomaron al pie de la letra. Desde que cumplí 5 años, dentro de casa solo podía decir 100 palabras por día. Si me pasaba, me quedaba sin cena. Mi mamá andaba con un contador en la mano y sumaba cada palabra que soltaba. Si decía, buenos días, mamá, papá, ya llevaba 4 antes de desayunar. Si pedía, ¿puedo tomar jugo, por favor?, sumaban 6 más. Al mediodía normalmente ya iba por 50 o 60, y todavía faltaba toda la tarde y la noche. Aprendí a señalar en vez de hablar, a asentir o negar con la cabeza, a escribir notitas y pasarlas por la mesa. ¿Puedo irme? En una servilleta me ahorraba 4 palabras que quizás necesitaría más tarde. Siempre tenía miedo de quedarme sin palabras justo cuando pasara algo grave o hubiera una emergencia, así que empecé a guardarlas. Había días que solo usaba 10 o 20, por si acaso. En la escuela los profes creían que era muda y los compañeros que era rara. No podía contarle a nadie lo que pasaba en casa porque explicarlo me habría gastado demasiadas palabras. Una noche, con 8 años, llegué con fiebre altísima. Me sentía horrible y quería decirle a mi mamá que estaba mal, pero ese día ya llevaba 92 palabras gastadas. Me quedaban 8. Mamá, no me siento bien, creo que estoy enferma. Eran 10, así que me metí en la cama sin abrir la boca. Me desperté de madrugada temblando y vomitando. Recién ahí mi mamá se dio cuenta. Me llevó al hospital corriendo. Tenía una infección en los riñones que se había extendido porque llevaba 3 días escondiendo los síntomas para no gastar palabras. El doctor no le preguntó a mi mamá por qué no había notado nada. Me preguntó a mí por qué no le había dicho a nadie que me dolía. Miré a mi mamá, ella me miró a mí. No dije nada, ella ya lo había entendido. Hasta ahí en el hospital, con la vía puesta. Me fui de casa a los 18 y pasé casi 10 años sin hablarles. Conocí a Jerome, mi esposo, y la primera vez que me dijo, hablas mucho, me eché a llorar. Él no entendía por qué me ponía así. Le conté lo del contador, las noches sin comer, todo. Me abrazó fuerte y me dijo, puedes hablar todo lo que quieras el resto de tu vida. Tuvimos una hija, Marigold. Nació gritando y nunca paró. Habla sin parar. Cuenta cada cosa que hace. Pregunta 1000 veces al día. Me encanta oírla. Cada palabra suya es un regalo que nunca pensé que podría darle a alguien. Marigold es todo lo que yo no pude ser. Libre, expresiva, ella misma. Esa tarde Jerome llegó con cara rara. Dejó el maletín en la puerta y se sentó en el sofá sin decir nada. ¿Qué pasa?, le pregunté. Tus padres llamaron a la oficina. Sentí que me faltaba el aire. Dijeron que hacía 20 años que no los veía, que tenían derecho a conocer a su nieta, que ya era hora de dejar el pasado atrás. Jerome, tú sabes por qué no les hablo. Lo sé, pero dicen que cambiaron, que están viejos, que quieren arreglar las cosas antes de morir. Le dije que no. Justo entró Marigold corriendo con un dibujo. Mami, mira, es un dragón volando sobre un castillo y una princesa lo salva porque es fuerte y valiente y no necesita que la rescaten. La abracé fuerte mientras ella seguía explicando cada detalle, sin contar palabras, sin miedo. Jerome me miró y asintió. Está bien, no les contesto. Al día siguiente, al recoger a Marigold del colegio, la maestra me paró. Señora Thompson, tenemos que hablar. Una pareja de mayores había ido diciendo que eran los abuelos y querían ver a la niña. Pidieron permiso primero, pero insistieron tanto que dijeron que yo les había dado autorización. Les dije que no era cierto, que eran mis padres y que no tenían ningún permiso. La maestra prometió ponerlos en la lista de no autorizados. Esa noche no dormí. Jerome trató de calmarme, pero yo sabía que mis padres no se rinden cuando quieren algo. Y ahora querían a Marigold. 2 semanas después nos los topamos en el supermercado. Mi mamá seguía con el mismo perfume, mi papá con la misma mirada fría. Marigold iba cantando una canción inventada sobre cereales en el carrito. Clara, dijo mi mamá suave. Qué casualidad. No era casualidad. Nos seguían. Solo querían ver a su nieta. Es preciosa. Marigold los miró curiosa. ¿Quiénes son? Nadie, dije rápido. Jerome, vámonos. Pero mi papá ya estaba junto al carrito. Hola Marigold, soy tu abuelo y ella tu abuela. Esperamos mucho para conocerte. Genial, mamá. ¿Por qué nunca me dijiste que tenía abuelos? La amiga Sophie tiene y siempre le dan dulces. Marigold, basta. Mi tono la cayó de golpe, cosa que nunca pasaba. Mi mamá sonrió con esa sonrisa que conozco de sobra. Qué niña más habladora. Debe cansar escucharla todo el día. Es mi hija y no es tu problema. Jerome intervino. Clara, no seas así. Son tus padres. No. Agarré el carrito y me fui rápido. En el auto Jerome explotó. No puedes salir corriendo cada vez que aparecen. Marigold tiene derecho a conocer a sus abuelos, no a esos. ¿Por qué? Porque hace 20 años me pusieron un límite de palabras. La gente cambia, pero él no lo entendía. Creció en una familia donde hablar no costaba nada. Una semana después mi mamá tocó el timbre a las 3 de la tarde, cuando sabía que Jerome no estaba. Abrí sin pensar. Hola Clara, ¿puedo pasar? Solo 5 minutos. Marigold apareció. Mami, ¿quién es? Mi mamá se agachó. Hola, soy tu abuela. ¿Te acuerdas del súper? Sí. ¿Viniste a verme? Vine a conocerte mejor. ¿Te gustaría? Sí. No pude cerrarle la puerta con mi hija mirando. La dejé pasar. Se sentó como si la casa fuera suya y miró todo con esa cara de juzgar. Marigold se sentó emocionada. Abuela, ¿quieres ver mis dibujos? Tengo un montón. Y mis libros. Mamá me lee uno distinto cada noche y después hablamos horas de los personajes. Mi mamá sacó el celular. Qué lindo, cariño. Hablas mucho. Clic. Ese sonido me heló la sangre. Era el mismo contador, nieta. Eso es pura manipulación. ¿Y si de verdad cambiaron? La gente como ellos no cambia. Dame un motivo de verdad para no ir. Algo que yo pueda entender. Lo miré fijo, porque tengo miedo de lo que puedan hacerle a Marigold. Estaremos los dos ahí. No dejaremos que pase nada. Al final cedí, pero puse una app de grabación en el móvil. Si intentaban algo, quería pruebas. La cena fue en un restaurante familiar. Mis padres llegaron cargados de regalos para Marigold. Juguetes caros, libros, una muñeca que hablaba al apretarla. A ella le encantó. Gracias, abuela. Mira, mami. Si aprieto aquí dice te quiero. Y si aprieto allá canta una canción. Mi madre sonrió. Qué bien que te guste, cielo. Pero acuérdate, en la mesa, las niñas educadas hablan solo cuando los mayores les preguntan algo. Marigold se cayó al instante. Jerome no vio nada raro. Para él era una norma de modales normal. Pero yo sí lo vi. El brillo de satisfacción en los ojos de mi madre al conseguir silenciar a mi hija con una sola frase. Marigold puede hablar cuando quiera, dije con firmeza. Claro, contestó mi padre. Solo le enseñamos buenos modales para restaurantes. No querrás que sea de esas niñas que gritan en público. Jerome asintió. Tiene razón, Clara. Es importante que aprenda a comportarse fuera de casa. Me quedé callada. Si discutía ahí, parecería la loca. Durante toda la cena, mis padres fueron encantadores. Preguntaron por el trabajo de Jerome, elogiaron la casa, dijeron que Marigold era lista y preciosa, pero cada vez que ella intentaba hablar, la cortaban con sutileza. Espera tu turno, cariño. Los mayores están hablando. Luego me cuentas, mi amor. Al final de la noche, Marigold había dicho menos de 10 palabras. En el coche de vuelta iba en silencio. ¿Te gustó conocer a tus abuelos?, preguntó Jerome. Sí, solo sí. Normalmente no paras de hablar cuando algo te gusta. Se encogió de hombros. Esa noche, al darle las buenas noches, vi la muñeca tirada en el suelo. ¿No te gustó? La abuela dijo que las niñas que hablan mucho molestan a todos. Yo molesto, mami. Sentí que se me rompía el corazón. No, mi vida, tú eres perfecta como eres. Tu voz importa mucho. Pero la abuela dijo, la abuela se equivoca. Pero el daño ya estaba hecho. Mi hija, que nunca había dudado de su derecho a expresarse, ahora se preguntaba si su voz era una molestia. Al día siguiente mi madre llamó directamente a Jerome. Queremos pasar tiempo con Marigold. Quizás recogerla del cole un par de veces por semana. Llevarla al parque. Daros un respiro. Eso sería genial, contestó él sin pensarlo. Cuando me lo dijo, me negué en redondo. No van a quedarse solos con ella. Clara, son sus abuelos. Millones de niños pasan tiempo con los suyos. Los nuestros, no. Los nuestros, estás... Es una forma de hablar, Jerome. Sé razonable. Tus padres están intentando arreglar las cosas. La cena fue perfecta. No pasó nada malo. Pasó. La silenciaron toda la noche y tú ni te diste cuenta. Le enseñaron modales. Es exactamente lo mismo que me hicieron a mí. Eras una niña, Clara. Las cosas se sienten distintas de pequeña. Quizás lo recuerdas peor de lo que fue. Esas palabras me dolieron más que nada. ¿Crees que me lo inventé? No digo eso. Solo que tal vez lo exageraste en tu memoria. Tengo los partes del hospital de cuando casi me muero por no pedir ayuda porque ya había gastado mis palabras. La gente se equivoca. Tus padres se equivocaron, pero merecen otra oportunidad. No pude seguir discutiendo. Jerome estaba empeñado en creer que eran buenas personas. 3 días después, mi madre se presentó en la escuela y convenció a la directora de que yo le había dado permiso para estar en la lista de autorizados. Cuando llegué a recoger a Marigold, ya se la habían llevado. El pánico me subió por la garganta. ¿Dónde está mi hija? Su madre la recogió hace una hora, dijo la maestra. Yo soy su madre, no la señora mayor. Dijo que usted estaba enferma y le pidió que recogiera a la niña. Llamé
a mi madre 10 veces. No contestó. Llamé a Jerome. Llegó en 15 minutos. Tranquila, seguro que la llevaron al parque o a tomar un helado. No sabes de qué son capaces. Al fin contestó. Hola, Clara. Marigold está bien. Estamos en casa. Ven a buscarla cuando quieras. Pero deberías saber algo. Me contó que en tu casa hablas sin parar todo el día. Eso no es sano para una niña de su edad. Dame a mi hija ahora. Ya vamos para allá. Colgó. 20 minutos después llegaron. Marigold bajó del coche de mi padre en silencio, sin correr hacia mí como siempre. Solo caminó despacio y me tomó de la mano. ¿Estás bien? Asintió. Mi madre bajó sonriendo. Pasamos una tarde preciosa. Le enseñamos juegos tranquilos. Es bueno que los niños aprendan a disfrutar del silencio. No vuelvan a llevársela sin mi permiso. Jerome nos dijo que podíamos pasar tiempo con ella. Pensamos que hoy era buen día. Mi padre se acercó. Clara, estás siendo irracional. No le hicimos nada malo. Solo disfrutamos de nuestra nieta. Jerome salió del coche. ¿Qué pasó? Tus suegros se llevaron a nuestra hija. No seas dramática, dijo mi madre. La recogimos con permiso. Yo no di ningún permiso. Jerome miró a mis padres. Es verdad, la recogieron sin avisar. Queríamos darles una sorpresa, dijo mi padre. Pensamos que les vendría bien un descanso. La próxima vez avisen antes, dijo Jerome. La próxima vez, repetí incrédula. No va a haber próxima vez. Clara, basta, me cortó Jerome con tono firme. Tus padres tuvieron un malentendido, nada más. Mis padres se fueron sonriendo. Sabían perfectamente lo que habían hecho y sabían que Jerome estaba de su lado. Esa noche, después de acostar a Marigold, revisé su mochila. Encontré una hoja doblada. Instrucciones escritas a mano por mi madre. Las reglas para una niña bien educada. 1. Solo hablar cuando te pregunten algo. 2. Usar frases cortitas. 3. Contar tus palabras antes de abrir la boca. 4. Si hablas de más, te quedas sin postre. Era el mismo sistema de siempre, solo que ahora lo habían actualizado un poco, pero seguía siendo el mismo que me había hecho tanto daño cuando era pequeña. Le enseñé el papel a Jerome. Mira esto. Esto es lo que le dieron a nuestra hija. Jerome lo leyó con calma. Sí, son reglas bastante duras, pero no es maltrato. Es lo mismo que te hicieron a ti. Exactamente lo mismo que me hicieron a mí, le dije, sintiendo que me hervía la sangre. Clara, creo que deberías hablar con alguien, un terapeuta. Estás proyectando todo tu pasado en cosas que no son tan graves. ¿Cosas que no son graves? ¿Crees que esto es normal? Pienso que tus padres son de la vieja escuela, muy estrictos, pero no los monstruos que tú pintas. Quiero creerte, de verdad. Pero también veo a dos abuelos mayores que adoran a su nieta y solo quieren estar cerca. Y te veo a ti bloqueando cada vez que intentan acercarse. Esa noche dormí en la habitación de invitados y empecé a pensar cómo proteger a mi hija de las dos personas que ahora veía como amenazas, mis padres y mi propio marido, que se negaba a abrir los ojos. Al día siguiente llamé a una abogada experta en temas de familia. Se llamaba Patricia Ruiz. Quiero una orden de alejamiento contra mis padres. Están tratando de hacerle daño psicológico a mi hija. ¿Tienes pruebas? Tengo todo el historial de lo que me hicieron a mí de niña, informes médicos y ahora esto. Le mostré el papel con las reglas que le habían dado a Marigold. Patricia lo leyó 2 veces. Esto solo no basta para una orden de restricción. Un juez lo verá como reglas estrictas de crianza, no como abuso. Entonces, ¿qué necesito? Pruebas de que la niña está sufriendo de verdad. Opiniones de expertos, testimonios, algo que demuestre que hay peligro real. ¿Tu marido te apoyaría en esto? No, él piensa que estoy exagerando. Patricia suspiró. Sin el apoyo de tu esposo va a ser complicado. Los abuelos tienen derecho a ver a sus nietos a menos que demuestres que representan un riesgo inmediato. Si consigues que un terapeuta evalúe a Marigold, ayudaría mucho, pero tienes que actuar rápido antes de que el daño sea mayor. Esa misma tarde llevé a Marigold con la doctora Chen, una psicóloga infantil que me recomendó Patricia. En la primera sesión jugaron con bloques, dibujaron y charlaron de cosas simples. Marigold apenas hablaba, contestaba con sí o no o se encogía de hombros. Después de unos 40 minutos, la doctora me llamó a su despacho. Tu hija muestra signos claros de ansiedad relacionada con el habla. Cuenta cada palabra en su cabeza antes de hablar. ¿Desde cuándo está así? Desde hace 2 semanas, justo cuando mis padres volvieron a entrar en su vida. Tengo que verla al menos 4 veces más para hacer una evaluación completa, pero lo que veo ya es preocupante. ¿Quieres que lo documente? Sí, y que puedas declarar si hace falta. Salí con un poquito de esperanza, pero al llegar a casa, Jerome me estaba esperando. Tu madre llamó. Dice que llevaste a Marigold a un psicólogo sin consultarme. ¿Por qué? Porque está empezando a tener los mismos problemas que yo tuve de niña. O porque tú la estás empujando a tenerlos. Clara, estás tan obsesionada con tus padres que ves problemas donde no los hay. Hablé con la psicóloga. Ella vio las señales. ¿Qué señales? Que está callada. Los niños a veces tienen días tranquilos. No es un día, es un patrón. Jerome se frotó la cara, frustrado. Pedí cita con un terapeuta de parejas. Vamos a ir los dos. No necesitamos terapia de pareja. Necesitamos que me creas. Te creo que sufriste mucho de niña. Lo que no creo es que tus padres estén haciendo lo mismo con Marigold ahora. Esa noche, mientras Jerome dormía, volví a entrar al blog de mi madre. Había un post nuevo. Por fin conocí a mi nieta. Es una niña preciosa, pero necesita orientación. Los padres de hoy dejan que los niños hablen sin freno, y eso crea adultos que no saben escuchar. Esta semana empezamos a enseñarle el valor del silencio. Los cambios ya se notan. Guardé capturas de pantalla de todo. Cada entrada, cada comentario de padres que seguían sus consejos, cada historia de adultos que habían sufrido por ese método. Al día siguiente contacté a uno de ellos. Se llamaba Daniel, tenía 30 años. Mis padres siguieron el método de tu madre toda mi infancia. Me contó por teléfono. Ahora tengo ansiedad social muy fuerte. No puedo hablar en público. Pierdo trabajos porque no me comunico bien. ¿Testificarías contra tus padres para proteger a tu hija? Sí, lo que sea con tal de que ningún otro niño pase por esto. Conseguí hablar con 6 personas más, todas con historias parecidas, todas dispuestas a ayudar. Patricia revisó todo lo que había juntado. Esto está muy bien. Los testimonios de otros adultos muestran un patrón claro. El blog demuestra que tu madre lo hace a propósito. Y las notas de la doctora Chen prueban el daño en Marigold. Pero dime la verdad, ¿tu marido va a oponerse? La pregunta me dolió porque ya sabía la respuesta. Probablemente sí. Entonces prepárate para que esto se convierta en una pelea por la custodia. Si presentas la orden y él se opone, el juez podría dudar de tu juicio. ¿Me estás diciendo que podría perder a mi hija por querer protegerla? Te digo que el sistema es complicado y los jueces suelen favorecer a quien parece más razonable. Tu marido aliado con tus padres va a parecer razonable. Tú enfrentándote a todos vas a parecer inestable. ¿Y qué hago? O convences a tu marido de ver la realidad, o te preparas para una batalla legal que puede durar años. Esa noche intenté hablar con Jerome una vez más. Le mostré todos los testimonios, las entradas del blog, el informe preliminar de la doctora Chen. Él leyó en silencio. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa. Esto es de otras personas, de otras familias. No quiere decir que tus padres estén haciendo lo mismo con Marigold. Están usando exactamente los mismos métodos. O tú estás viendo patrones porque quieres tener razón. ¿De verdad crees que me estoy inventando todo? Creo que tu trauma te está haciendo ver peligros donde no los hay. Me levanté del sofá. Si no vas a proteger a nuestra hija, lo haré yo sola. Clara, si presentas una orden sin base, pelearé por la custodia. No voy a permitir que alejes a Marigold de sus abuelos, solo porque no puedes dejar atrás tu pasado. Era la primera vez que me amenazaba así. En ese momento supe que había perdido a mi marido, pero no iba a perder a mi hija. Al día siguiente puse más cámaras, en el cuarto de Marigold, en la sala, en la cocina. Si mis padres intentaban algo, lo tendría grabado. También empecé a grabar todas las conversaciones con Jerome. Necesitaba pruebas de que él estaba permitiendo el abuso. 3 días después llamó la doctora Chen. Marigold tuvo un ataque de ansiedad en la sesión. Empezó a contar en voz alta. 1, 2, 3. Cuando le pregunté qué hacía, dijo que contaba sus palabras para no pasarse del límite. ¿Qué límite? No lo dijo, pero está claro que alguien le está enseñando a controlar su habla y eso le está haciendo daño psicológico real. ¿Quieres que lo ponga por escrito? Sí, y recomienda que no tenga contacto con quien le esté imponiendo esas reglas. Por fin tenía algo sólido. Una experta confirmando el daño. Le mostré el informe a Jerome. No cambia nada, dijo. La doctora ve lo que tú quieres que vea. Es una profesional certificada. Es una profesional que tú contrataste. Claro que va a respaldarte. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Que Marigold acabe en el hospital como yo? Necesito que dejes de inventar problemas. Tus padres no son perfectos, pero no son los villanos que crees. Esa fue la última charla que tuvimos sobre el tema. Al día siguiente, cuando fui a recoger a Marigold del colegio, mi madre estaba esperándome en el estacionamiento. No para llevarse a la niña, sino para entregarme papeles legales. Mis padres me estaban demandando por derechos de visita de abuelos, y Jerome había firmado como testigo a favor de ellos. Leí los documentos 3 veces. Decían que yo les impedía ver a su nieta sin motivo, que estaba alejando a Marigold de su familia. Al final, la firma de Jerome, testigo de que mis padres eran abuelos cariñosos y
y que yo era la que provocaba los conflictos. Llegué a casa y lo encontré en la cocina preparando la cena. ¿Cuándo ibas a decirme que firmaste a favor de mis padres? Clara, ayer me pidieron que confirmara que son buenos con Marigold y lo son. Me traicionaste. Te estoy salvando de ti misma. Vas a destruir esta familia con tu paranoia. Subí a empacar una maleta. ¿Qué haces? Preguntó siguiéndome. Marigold y yo nos vamos. No puedes llevarte a mi hija. Intenta detenerme. Jerome se plantó en la puerta. Si te la llevas, llamo a la policía. Presentaré cargos por secuestro parental. Estoy protegiendo a nuestra hija. Estás huyendo porque sabes que no tienes razón. Tienes razón. Un juez va a revisar todas las pruebas y se dará cuenta de que estás equivocada. ¿Qué pruebas? Las evaluaciones de la doctora Chen, los relatos de adultos que pasaron por lo mismo, las entradas en el blog donde mi madre reconoce exactamente lo que hace, testimonios de gente que tú buscaste, una psicóloga a la que tú le pagaste, publicaciones que tú lees de forma interesada. Ningún juez va a tomar eso como prueba seria. Y tenía razón. Eso me daba terror de verdad. Hice la maleta. Al día siguiente Patricia me explicó cómo iba a funcionar todo lo legal. La audiencia está en 3 semanas. Tus padres van a pedir visitas supervisadas al principio. Seguramente 2 veces por semana. Si el juez dice que sí, después van a querer visitas sin nadie vigilando. ¿Y yo qué puedo hacer? Presentar todas las pruebas, los testimonios, las evaluaciones, tu historial médico y lograr que Marigold declare. De ninguna manera voy a poner a mi hija de 6 años delante de un juez. Entonces, quedaría tu palabra contra la de tus padres y la de tu marido. ¿Puedo usar las grabaciones? ¿Qué grabaciones? Puse cámaras en la casa. Grabé todas las charlas con Jerome y con mis padres. Patricia me miró muy seria. Tu marido sabe que lo estabas grabando. Eso puede ser ilegal según las leyes del estado y, de todas formas, te va a hacer ver como paranoica delante del juez. Entonces no sirven de nada, depende de que tengan. Si captan algo claramente maltrato, el juez podría aceptarlas, pero si solo hay charlas normales, te van a perjudicar más. Esa noche me puse a ver todas las grabaciones, horas y horas de video, buscando cualquier cosa que demostrara que yo no estaba loca, y lo encontré. Era del día que mis padres se llevaron a Marigold. La cámara del auto grabó toda la conversación. Mi madre le dijo a Marigold: las niñas que hablan mucho nunca encuentran marido. A los hombres les gustan las mujeres calladitas que sepan escuchar. Marigold preguntó: ¿cómo, mami? Y mi padre contestó: tu mami hablaba demasiado de pequeña. Tuvimos que enseñarle a controlarse, y ahora te vamos a enseñar a ti. Era prueba directa. Admitían el abuso de antes y que pensaban repetirlo. Le mandé el video a Patricia. Me llamó 20 minutos después. Esto lo cambia todo. Hay una confesión clarísima. ¿Tienes más grabaciones así? Estoy viéndolas todas. Hay horas de material. Míralas con calma. Necesito cada frase donde admitan lo que hicieron o lo que quieren hacer. Pasé 2 días enteros revisando. Encontré más cosas graves. Mi madre explicándole a Marigold el sistema de contar palabras. Mi padre diciéndole que si hablaba demasiado en su casa no le iban a dar de comer. Mi madre enseñándole la app contadora en el celular. Todo grabado. Todo imposible de negar. Patricia armó el caso. Presentamos las grabaciones junto con todo lo anterior. La semana antes de la audiencia, Jerome se fue a un hotel. No puedo estar cerca de ti ahora, me dijo. Grabaste la casa sin avisarme. Grabaste a mis suegros. ¿En qué te convertiste? ¿En una madre que cuida a su hija? ¿En alguien que ya no reconoces? Se fue esa misma noche. Marigold lloraba preguntando dónde estaba papi. Le dije que tuvo que viajar por trabajo. Mentira. Pero ella es muy lista y sabía que algo andaba mal. Casi dejó de hablar. Solo contestaba con señas. La doctora Chen la vio de urgencia. Tuvo una regresión fuerte. Su ansiedad por hablar está en un nivel crítico. Hay que resolver esto rápido o el daño puede volverse permanente. ¿Permanente? Sí. Si sigue reprimiendo su voz, podría terminar con mutismo selectivo. He visto niños que dejan de hablar por completo. Llamé a Patricia al instante. Necesito que la audiencia sea cuanto antes. Mi hija está empeorando. Ya pedí fecha urgente. Lo más rápido que conseguí es dentro de 5 días. 5 días. Tenía que mantener a Marigold a salvo 5 días más. Pero mis padres tenían otro plan. Me llegó una notificación de servicios sociales. Alguien denunció que yo estaba maltratando emocionalmente a Marigold, que la estaba entrenando para temer a sus abuelos, que manipulaba su versión. La trabajadora social llegó al día siguiente. Se llamaba Sandra Morales. Revisó la casa. Miró el cuarto de Marigold. Habló con ella a solas. Cuando terminó me llamó a la cocina. Su hija está muy ansiosa. ¿Me explica por qué? Le conté todo. Le mostré grabaciones, evaluaciones, testimonios. Escuchó sin interrumpir. Entiendo su preocupación, pero también tengo que hablar con su esposo y con sus padres. Ellos van a mentir. Tengo que escuchar todas las partes. Escuchó sin interrumpir. Entiendo su preocupación, pero también tengo que hablar con su esposo y con sus padres. Ellos van a mentir. Tengo que escuchar todas las partes. Al día siguiente habló con Jerome y después con mis padres. Me llamó esa noche. Su esposo dice que usted está obsesionada, que armó un conflicto sin necesidad. Sus padres dicen que solo quieren conocer a la nieta y que usted los acusa sin fundamento. ¿Viste las grabaciones? Sí, son preocupantes, pero ellos dicen que era broma, que usted las sacó de contexto. Broma, amenazar con dejar sin comida a una niña. Dicen que nunca lo harían de verdad, que son formas antiguas de hablar, pero inofensivas. No son inofensivas. A mí me hicieron lo mismo. Revisé tu historial médico, la internación a los 8 años, pero no hay reportes de servicios sociales, no hay denuncias anteriores, nada que pruebe abuso intencional, porque nadie me creyó en ese entonces. Igual que ahora. Sandra suspiró. Voy a cerrar el caso. No encontré evidencia de maltrato actual, pero voy a recomendar al juez que las visitas con los abuelos sean supervisadas. Es lo que puedo hacer con lo que tengo. Colgó. Me quedé sola. Servicios sociales no me respaldaba. Jerome me había dejado, pero yo tenía las grabaciones, los testimonios, la evaluación de la doctora Chen y 5 días para prepararme para la pelea más importante de mi vida. La noche antes de la audiencia, Marigold entró a mi cuarto. Mami, ¿yo hice algo malo? No, mi cielo. Nada de esto es culpa tuya. Entonces, ¿por qué papi se fue? ¿Por qué los abuelos están enojados? ¿Por qué todo es tan difícil? Lágrimas. Porque a veces los grandes se equivocan mucho y yo estoy tratando de arreglar un error muy viejo. ¿Puedo ayudarte? Ya me estás ayudando. Solo con ser tú. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, un juez iba a decidir si mis padres tendrían derecho legal a ver a mi hija y yo tenía que convencer a un desconocido de que el maltrato que sufría hace 20 años estaba a punto de repetirse con ella. Si perdía, Marigold podía perder su voz para siempre. Si ganaba, quizás perdía mi matrimonio, pero no había otra opción. Tenía que ganar. La sala era más chica de lo que imaginaba. Mis padres estaban con su abogado, un señor mayor de traje gris. Jerome estaba con ellos. Patricia repasó los papeles una última vez. Mantén la calma pase lo que pase. No pierdas los estribos. Entró el juez. Se llamaba Richard Morrison, unos 60 años, cara de cansado. Caso número 2847. Solicitud de visitas de abuelos. Señores Martínez contra señora Thompson. El abogado de mis padres habló primero. Señoría, mis clientes son abuelos cariñosos que solo quieren relación con su única nieta. La madre les ha bloqueado todo contacto basándose en acusaciones sin fundamento de cosas que supuestamente pasaron hace más de 20 años. Señora Thompson, ¿desea responder? Patricia se levantó. Señoría, presentamos pruebas de que los demandantes tienen un historial documentado de maltrato psicológico infantil. Tenemos grabaciones donde reconocen sus métodos y dicen que piensan usarlos con la menor. Proceda con las pruebas. Patricia mostró todo. Los registros médicos de mi internación, las evaluaciones de la doctora Chen, los testimonios de Daniel y otros 6 adultos, las publicaciones del blog y por último las grabaciones. El juez escuchó cada una. Su cara no cambió. Cuando terminó, el abogado de mis padres se paró. Señoría, esas grabaciones se obtuvieron sin consentimiento. Son ilegales. En este estado se puede grabar conversaciones en la propia casa, respondió el juez. Las grabaciones son válidas. Continúe. El abogado siguió. Mis clientes reconocen que su forma de criar fue estricta, pero hablamos de otra época, los 80 y 90. Muchos padres usaban disciplina dura. Eso no es abuso. Dejaron sin comer a una niña. Interrumpí. El juez me miró. Señora Thompson, por favor. Perdón, señoría. El abogado continuó. No hay prueba de que la menor Marigold haya pasado hambre. No hay evidencia de maltrato físico. Solo tenemos charlas que mis clientes dicen que fueron malentendidas. Patricia se levantó otra vez. Señoría, la doctora Chen está aquí para declarar sobre el daño psicológico que la niña ya sufre después de solo un mes de contacto con los demandantes. La doctora Chen subió al estrado y explicó la ansiedad verbal de Marigold, el conteo obsesivo, la regresión en el habla, el peligro real de mutismo selectivo. Y en tu opinión como profesional, ¿qué provocó esos síntomas? Preguntó Patricia. La exposición a gente que impone límites estrictos al hablar. La niña está desarrollando un miedo grande a expresarse porque ha aprendido que decir muchas palabras trae problemas. ¿Qué tipo de problemas?
problemas, quiso saber Patricia. Pérdida de cariño, rechazo, dejar de ser aprobada. En algunos momentos que la pequeña contó, hasta le amenazaron con quitarle la comida. El abogado de mis padres se puso de pie de golpe. Objeción. La niña solo tiene 6 años. Su palabra no es fiable. La menor no declaró directamente, respondió el juez con calma. La doctora Chen solo repite lo que la niña le contó en sesiones profesionales. Eso se acepta. Mi madre se levantó como un resorte. Esto es absurdo. Mi hija siempre ha estado loca. Por eso necesitaba mano dura. El juez dio un golpe seco con el mazo. Señora Martínez, siéntese ahora. Pero ella no se movió. Habla y habla sin parar, igual que de chiquita. Por eso nadie la soporta. Por eso su marido está aquí con nosotros y no con ella. Señora Martínez, siéntese o la saco de la sala, repitió el juez, más firme. Mi padre la agarró del brazo y la obligó a sentarse, pero ya era tarde. El juez había visto cómo era ella en realidad. Patricia pidió que declarara a Daniel. Él contó cómo fue su niñez siguiendo las reglas de mis padres. Años en terapia, trabajos que perdía, relaciones que se rompían. ¿Conoce usted a los demandantes?, preguntó Patricia. Sí, mi mamá formaba parte de su grupo. Copió todo al pie de la letra y me destrozó la vida. Otros 3 adultos subieron a contar experiencias parecidas. El abogado de mis padres intentó desarmarlos. Estas personas fueron contactadas y organizadas por la señora Thompson. Todo esto es una campaña armada contra mis clientes. Una campaña armada sí, pero basada en vivencias de verdad, replicó Patricia. Vivencias que están escritas en el blog de la señora Martínez, donde ella misma presume y defiende esos métodos. El juez miró las copias del blog. Señora Martínez, ¿usted escribió esos textos? Sí, ¿y todavía piensa que son buenos? Mi madre dudó un segundo. Funcionaron en su momento. Los usaría con mi nieta solo si hiciera falta. ¿Y quién decide cuándo hace falta? Yo tengo experiencia criando hijos. Experiencia que terminó con su hija internada, dijo Patricia. Fue un accidente. Un accidente que pasó porque su hija tenía terror de abrir la boca para pedir ayuda. Mi madre se quedó callada. El juez pidió un descanso de 20 minutos. En el receso, Jerome se me acercó. Clara, todavía podemos parar esto. Si dejas la demanda, arreglamos visitas vigiladas. Mantenemos unida a la familia. ¿Familia? Tú firmaste en mi contra. Firmé porque creía que exagerabas, pero después de oír todo, ¿ahora me crees? No sé, pero esto nos está rompiendo. Marigold está mal. Estamos separados. Tus padres están siendo humillados en público. Deberían estarlo por lo que hicieron. Clara, por favor, ya es demasiado tarde. El juez volvió y habló. He revisado todo. Pruebas, declaraciones, audios, informes profesionales. Ya decidí. Sentí que el corazón se me paraba. La solicitud de visitas queda rechazada. Mi madre explotó. No puede hacer eso. Somos sus abuelos. Señora Martínez, silencio, cortó el juez. Además, dictó una orden de alejamiento temporal. Los demandantes no podrán acercarse a la niña ni a la madre a menos de 100 metros. Dura 1 año. Después pueden pedir revisión. Señoría, esto es injusto, protestó el abogado. Es mi resolución definitiva. Hay un patrón claro de daño psicológico. Los audios muestran que planeaban repetir lo mismo con la menor. No voy a permitir contacto que pueda lastimar de forma permanente a una niña de 6 años. Patricia me apretó la mano. Había ganado el caso, pero al mirar a Jerome vi que lloraba y entendí que, aunque gané en la corte, quizás había perdido mi matrimonio. Mis padres salieron echando chispas. Mi madre me gritó al pasar. Esto no se queda así. Vamos a apelar y cuando ganemos te quitamos a la niña. 2 guardias lo sacaron a la fuerza. Jerome se acercó una última vez. Tenías razón en todo. Lo siento mucho. Debí creerte desde el principio. Debí cuidar a Marigold. En vez de eso los defendí a ellos. Sí, lo hiciste. ¿Podemos arreglarlo nosotros? Quería decir que sí. Quería perdonarlo y volver a casa. Pero algo dentro de mí ya era distinto. No sé, Jerome. Necesito tiempo. ¿Cuánto? No sé. Se fue sin decir más. Patricia me abrazó. Lo lograste. Marigold está a salvo. Pero al salir del juzgado no sentía alegría, solo cansancio y miedo. La orden era solo temporal y mis padres ya habían jurado que no se rendirían. La pelea recién empezaba. 6 meses después de la audiencia, Marigold empezó a hablar otra vez. Poco a poco. Una palabra más cada día. Una frase entera cada semana. La doctora Chen dijo que era casi un milagro. Muchos niños con tanto trauma nunca recuperan del todo la voz. Pero Marigold lo estaba consiguiendo porque la saqué a tiempo. Jerome y yo íbamos a terapia de pareja 2 veces por semana. Él vivía en un departamento cerca. Veía a Marigold todos los días, pero nosotros seguíamos separados. No sé si puedo perdonarte, le dije en una sesión. Lo entiendo. Permití que casi destruyeran a nuestra hija. Firmé a favor de ellos. Lo sé y voy a cargar con eso siempre. La terapeuta preguntó. Jerome, ¿qué has hecho para mostrarle a Clara que cambiaste? Hice un curso sobre maltrato psicológico infantil. Leo los libros que ella me pasa. Voy a las sesiones de Marigold con la doctora Chen y corté todo contacto con mis padres. ¿Los bloqueaste? Cambió mi número. Me buscaron en el trabajo. Intentaron por redes. Les dejé claro que no quiero nada con ellos. Era un avance, pero todavía no bastaba. De pronto pasó algo inesperado. Los audios del juicio se filtraron en internet. Alguien los subió y se hicieron virales. El video de mi madre perdiendo los estribos, las confesiones en las grabaciones, los relatos fuertes. En una semana cerraron el blog de mi madre y borraron su grupo de Facebook por violar normas de protección a menores. Varios medios la buscaron, pero no quiso hablar. Luego empezaron a contactarme a mí. Señora Thompson, soy productora de un programa matutino. Queremos su historia. Representa una editorial. ¿Ha pensado en un libro? Somos una ONG de derechos infantiles. ¿Se sumaría a una campaña? Patricia me dijo que aceptara algunas entrevistas. Podía ayudar a otros niños y dejar un registro claro de lo que hicieron mis padres. Di 3. Una en Telenacional, una en podcast y una en Diario Grande. Conté todo sin guardarme nada. El internamiento, el miedo constante, años de terapia y cómo casi perdí a mi hija por el mismo método. La respuesta fue impresionante. Miles de mensajes de adultos que pasaron por abuso psicológico parecido. Cientos de padres agradeciéndome por mostrar esos métodos. Decenas de terapeutas pidiendo usar mi historia. Y algo más. 3 familias demandaron a mis padres. Familias que siguieron sus consejos y ahora tenían hijos con secuelas comprobadas. Mis padres contrataron abogados caros, pero las pruebas eran demasiado claras. Sus propios textos, sus videos explicando todo. Terminaron haciendo acuerdos fuera de corte con las 3 familias. Montos confidenciales. Y que no se acercarían a ningún menor. Mi padre me mandó una carta. Decía que se daban cuenta de los errores, que nunca quisieron hacerme daño. Solo querían que fuera mejor persona y esperaban que algún día los perdonara. La quemé sin acabarla de leer. El perdón llegaría cuando yo quisiera, o quizás nunca, y con eso estaba tranquila. 8 meses después de la audiencia, Jerome volvió a casa. No fue algo de película, fue algo práctico. Marigold necesitaba estabilidad y nosotros teníamos que intentarlo. Esto no significa que todo esté perfecto, le dije. Lo sé, significa que estoy dispuesta a probar, pero si alguna vez vuelves a dudar cuando te diga que Marigold corre peligro, no habrá vuelta atrás. ¿Cómo sabes que no lo haré? Porque aprendí la lección más dura de mi vida y no pienso repetirla. 3 meses más tarde, Jerome demostró que iba en serio. Su mamá quiso venir de visita y en una videollamada hizo un comentario sobre que Marigold hablaba demasiado. Jerome la cortó al instante. Mamá, si vuelves a decir algo sobre cuánto habla Marigold, no la vuelves a ver. Era broma. No bromeo con esto nunca. Si no puedes aceptar que mi hija tiene derecho a hablar libremente, entonces no eres bienvenida. Al final, su mamá se disculpó y nunca más volvió a soltar ese tipo de frases hirientes. 1 año más tarde fuimos a la revisión de la orden de alejamiento. Mis padres pidieron que la quitaran. Querían arreglar las cosas y tener otra oportunidad. El juez volvió a llamar a la doctora Chen. Le preguntó cómo estaba la niña en ese momento. Ella respondió que Marigold se había recuperado totalmente. Ya no tenía ese bloqueo al hablar. Se expresaba con naturalidad y acorde a su edad, pero dejó muy claro que era fundamental no volver a exponerla a lo que le había hecho tanto daño. Mis padres insistieron. ¿Y si prometemos no repetir esos métodos? La doctora, con mucha calma pero firme, dijo: con todo respeto, su señoría, las personas que usan el control psicológico casi nunca cambian de verdad, y el peligro para la niña es muy grande. El juez decidió extender la orden 3 años más. Mis padres apelaron y perdieron. Apelaron otra vez y volvieron a perder. Pasados 2 años por fin dejaron de intentarlo. Mi mamá falleció cuando Marigold tenía 11 años. Un cáncer agresivo, de los que duelen mucho y avanzan rápido. Mi papá me llamó para avisarme. Tu madre está muy grave. Quiere verte antes de irse. Le contesté. Clara, es tu madre. Y yo, está muriendo, sí, pero yo estoy
criando a mi hija, que ahora puede hablar gracias a que la saqué de su alcance. No voy a perdonarla, ni siquiera ahora. No le debo perdón, le debo seguridad a mi hija, y eso es exactamente lo que le estoy dando. Colgué. 3 días después murió sin que yo estuviera ahí. Sentí pena, pero no por ella exactamente, sino por la mamá que pudo haber sido si hubiera escogido querer de verdad en vez de controlar. Después del entierro, mi papá intentó escribirme. Lo bloqueé. Cuando Marigold cumplió 12, me preguntó por sus abuelos. ¿Por qué nunca los veo? Todos mis amigos tienen abuelos. Le conté todo, sin suavizar nada. Lo que me hicieron a mí, lo que quisieron hacerle a ella. Le expliqué que hay gente que confunde amor con dominar al otro, y que sus abuelos eran de esos. Tuve que decidir entre mantener la paz familiar o cuidarte a ti. Te elegí a ti. Siempre te voy a elegir a ti. Me miró y dijo, ¿crees que hablo demasiado? Le sonreí. Creo que hablas perfecto. Tu voz es un tesoro. Que nadie te convenza de lo contrario. Hoy Marigold tiene 16 años. Es la presidenta del club de debate del colegio. Ganó un concurso estatal de oratoria y quiere estudiar derecho para ayudar a niños que están pasando por situaciones de maltrato. Habla como habla Dios, sin filtro, sin contar palabras, sin miedo. Cada frase que suelta es una pequeña conquista. Jerome y yo no volvimos a ser exactamente los de antes, pero construimos algo mucho más real y sano. Ahora sé que, si digo que algo no está bien, él me va a creer. Mis padres nunca pidieron perdón de corazón, nunca reconocieron que se equivocaron. Y está bien, no necesito que me den la razón para saber que hice lo correcto. El ciclo se rompió. Mi hija nunca va a cargar con el peso de medir cada palabra, nunca va a sentir pánico antes de abrir la boca, nunca va a dudar si su voz vale algo. Le enseñé lo que a mí me costó 30 años entender. Tu voz es tu fuerza, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a apagarla. Anoche, en la cena, Marigold nos habló sin parar unos 40 minutos. Del colegio, las amigas, sus proyectos, sus sueños. Jerome la miró y soltó una sonrisa. ¿Te acuerdas cuando decías que hablaba demasiado? Nunca lo pensé de verdad. Mentira, se rió ella. Está bien, hablo un montón, pero aprendí de la mejor. ¿De tu profe de debate? No, de ti, mamá. Tú me enseñaste que mi voz cuenta, que tengo derecho a que me escuchen y que no tengo que pedir perdón por existir y ocupar lugar. La abracé fuerte y le dije, nunca pidas perdón por eso, nunca. En ese instante entendí que no solo gané un juicio, gané la pelea contra el silencio y le regalé a mi hija algo que nadie me regaló a mí, la libertad de hablar sin terror, de ser quien es, de tener voz propia, y eso, créeme, vale todo.